Ya estoy en el año 18 y soy español de La Mancha, de Don Quijote y Sancho Panza. Y estoy en la parroquia de San Juan de la Cruz, trabajando pastoralmente junto con el padre Luis, que hoy nos acompaña también con su mamá y Lázaro, que es un misionero laico de Cuba. Y cada cuarto viernes de mes estoy aquí con la comunidad de amigos de Jesús en el trabajo de formación. Estamos en este trabajo de formación llevando las catequesis del Papa sobre el discernimiento. Fueron 14 catequesis muy importantes y hoy vamos con la 4. Nos quedan todavía 10. Entonces, vamos a seguir porque lo tienen ahí ustedes se lo mandó Blanca. Dice el Papa que un buen discernimiento, ya sabemos lo que es discernir, ¿no? Poníamos aquel ejemplo del cedazo que ustedes usan para cerner o cernir, que dicen ustedes, la harina, de tal modo que salga la buena y la mala se quede arriba y se tire, ¿no? Eso es discernimiento. El discernimiento necesita una malla, porque si no tuviera malla se iba todo. Y si la malla no estuviera bien estudiada, pues podría ser también una malla con agujeros muy grandes y se iba también lo que no se debe ir. Se necesita entonces una malla, que es en nuestro caso el Evangelio, y se necesita alguien que la mueva, alguien que mueva el cedazo, ¿no? Porque si no se mueve, allí se queda siempre. Entonces es el Espíritu Santo justamente el que mueve el cedazo para que salga lo bueno, se quede lo malo y lo malo se bota. Pues eso es el discernimiento y el Papa está diciéndonos qué aspectos hay que tener en cuenta para que ese cernir, nuestra vida, sea un buen cernir y no un mal cernir. Y hoy nos dice uno de los aspectos para ese discernimiento y es el conocerse una a sí mismo, a sí misma, que a veces no nos conocemos. Dice, comienza diciendo el Papa algo que no nos debe asustar, sino animar, que el conocerse no es fácil, porque de hecho el discernimiento involucra nuestras facultades humanas, la memoria para ver de dónde me viene esto, de dónde me viene esta virtud, de dónde me viene esta contravirtud, de dónde me viene la inteligencia, la voluntad y lo que más luego nos suele fallar, lo que más nos suele luego pasar factura son los afectos. A menudo no sabemos discernir, o sea, no sabemos menear bien el cedazo porque no nos conocemos lo suficiente. Y por eso no sabemos realmente qué es lo que queremos. Y eso, si se dan cuenta, piensan un poco, nos pasa muchas veces. Han escuchado muchas veces que se dice de otra gente, ¿no? Esta persona, esta mujer, este joven, esta mamá, esta abuela, que nunca ha sabido lo que quiere. Nunca ha sabido lo que quiere. Y ustedes lo saben como yo. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra. Este día nos sentimos muy bien y queremos comernos el mundo. Al día siguiente nos sentimos muy mal y el mundo nos traga a nosotros. Y cuando estamos en una constante fluctuación, hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, y vamos cambiando, se puede decir también de nosotros nunca ha sabido lo que quiere. Y como nunca ha sabido lo que quiere, no ha logrado nada.
Y el Papa dice, sin llegar a ese extremo, que es un extremo, nunca ha sabido lo que quiere, es un extremo donde uno dice, ahí no estoy, sin llegar a ese extremo, pero también a nosotros nos sucede que no sabemos bien lo que queremos porque no nos conocemos bien. En la base de dudas espirituales, que a veces nos llegan, de crisis vocacionales, que suelen llegar también, suele haber un diálogo insuficiente entre la dimensión religiosa, aquí tienen ahí vida religiosa que nos hace pensar en las monjas, entre la dimensión religiosa de nuestra vida y nuestra dimensión humana, globalmente, y muy en concreto en el del conocimiento y de los afectos. Entonces, esto es importante. En base de muchas dudas espirituales, ¿sigo o no sigo en la comunidad? ¿Asisto o no asisto? ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Me decido por la vida cristiana en el día a día o no me decido? Todas esas son crisis espirituales. Y luego, tratándose ya de crisis también vocacional, también entra la vocación laical, ¿no? Pero entra también la vocación religiosa y la vocación sacerdotal y la vocación de todo tipo. Suele haber insuficiencia de diálogo entre la dimensión religiosa, es decir, cómo va creciendo nuestra vida en el espíritu, y nuestra dimensión humana de mente y de afecto y de corazón. Un poco van a veces cada una por su lado, la dimensión religiosa por su lado y la dimensión humana, afectiva y de mente y de corazón, que es mejor que cognitiva y de mente y de corazón, va por otro. Y entonces al no juntarse es lo que crea el espacio propicio para eso que hemos dicho de las dudas espirituales y de las crisis vocacionales. Cuanto más juntemos, cuanto más aunemos la dimensión religiosa, espiritual y la dimensión humana de mente y de corazón, menos crisis hay. Ese es un punto muy importante a tener muy en cuenta. Como lo tienen ahí en sus celulares, pues van un poco poniendo lo que les parece más importante. Y ahora trae de este autor que se llama, y lo tienen Green, de un libro que se llama La cizaña entre el trigo. ¿Ven? Cizaña entre el trigo ya es que es cizaña, que es trigo, ya es discernir. Nada menos que del año 92, ¿no? Pero lo que dice es muy importante, que todos estos números se los toma él. Dice este tal Green: he llegado a la convicción de que el obstáculo más grande para un verdadero discernimiento, acuérdense siempre qué cuela y qué no cuela, qué es bueno y qué es malo para mí en la situación mía de mamá, de papá, de abuelo, de abuela, de joven, de sacerdote, de laico, de qué es bueno, qué no es bueno. El obstáculo más grande para un verdadero discernimiento, y añade el Papa, y para un verdadero crecimiento en la oración, el obstáculo no es que Dios sea invisible, que no lo podamos ver, que no lo podamos tocar, sino el hecho de que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos. Y no queremos ni siquiera conocernos en lo que verdaderamente somos. Y ahí viene otro punto que es importantísimo,
Casi todos nosotros nos escondemos detrás de una máscara. Nos ponemos una máscara. Y esa máscara la integramos tanto en nuestra cara que no solamente es una máscara con relación a los otros, sino con relación a nosotros mismos, que no nos la quitamos al mirarnos al espejo. Y la carta, yo creo que es la carta a los Hebreos, dice que la palabra es el espejo donde nos miramos. Y si nos miramos con la máscara, pues siempre vemos lo mismo. Y como la máscara la hacemos a la medida de lo bueno, no de lo regular, y mucho menos de lo malo que llevamos dentro, sino a la medida de lo mejor, pues entonces estamos engañándonos permanentemente a los demás y a nosotros mismos. Eso sería la hipocresía. Esa sería la hipocresía. Casi todos nos escondemos detrás de una máscara, no solo frente a los otros, sino también cuando nosotros nos miramos al espejo. Todos, dice ya el Papa, tenemos la tentación de ponernos una máscara también para nosotros mismos. No solamente de cara a los demás, sino para cuando nosotros nos miramos. Y ahí también den un paso y vean una máscara también interior, ¿no? Y a veces no nos atrevemos a discernir y ahí lo dejamos, pero cuando nos atrevemos, casi todo, o por no decir absolutamente todo lo que llevamos dentro, nos parece bueno. Decimos, ¿cómo no va a ser esto bueno? ¿Cómo no va a ser esto bueno? Y entonces todo pasa. Y ustedes saben que incluso la mejor harina que ustedes tienen y han comprado en el mejor de los supermercados, la tienen que cerner porque algo siempre lleva. Y ahí entonces el Papa le saca unas consecuencias que son muy buenas para que tengamos en cuenta. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va al mismo ritmo que la ignorancia sobre nosotros mismos. Y dice algo que es fuerte, pero es muy importante. Ignorar a Dios e ignorarnos a nosotros mismos. Y ahí, en nosotros mismos, la ignorancia sobre las características de nuestra personalidad. Y uno puede decir es que yo tiendo, por ejemplo, al mal genio. Yo tiendo a sospechar de los demás. Yo tiendo, y si no lo llegamos a reconocer, jamás lo quitaremos. Jamás lo quitaremos. La ignorancia sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Los deseos más profundos son esos que solamente nosotros sabemos. Hay a veces que nos ocurre, yo qué sé, de decirle a alguien con quien no van las cosas muy bien, ¿no? Te deseo todo lo mejor. Y por dentro está diciendo a ver si te mueres, ¿no? Esos son los deseos más profundos, el conocimiento de los deseos más profundos. Pero a veces ocurre que vivimos tanto en la máscara que ni siquiera se nos ocurre un camino hacia los deseos más profundos. Nos instalamos en la máscara. Conocerse a uno mismo no es fácil, no es difícil, pero sí es trabajoso. Sí requiere su trabajo. Por eso decíamos el primer día que empezábamos allá en San Martín con la primera catequesis, decíamos que íbamos a hacer unos ejercicios espirituales
de 14 meses. Porque tienen el material, yo les aconsejo que se lo sacaran en físico, que es fácil, y ahí es mucho más fácil subrayar, anotar, hacer un propósito, de tal modo que efectivamente nos sirva de ejercicios de 14 meses. Que no interrumpamos durante el mes, pues en el momento de la oración, en el momento de estar un ratito en silencio y tal, voy a repasar, voy a ver, y entonces ahí apuntar, subrayar, anotar un propósito, porque así vamos haciendo de verdad unos ejercicios espirituales de 14 meses. Y cuando terminemos el año que viene, dirán, he hecho los ejercicios de mi vida. Pero en los ejercicios justamente hay que llegar aquí. Implica un paciente trabajo de cavar en el interior. Aquí acuérdense de las excavadoras que ven por ahí cuando van a hacer un edificio, ¿no? Entonces, ahí, dale que te dale que te dale, y venga, y venga, y venga, y venga, hasta llegar a la hondura y a la profundidad a la que se quiere llegar. Implica un paciente trabajo de excavación interior. Tenemos que excavar hacia adentro, lo cual requiere la capacidad de detenerse. Hay que sacar un rato. Desactivar el piloto automático para adquirir conciencia sobre nuestro modo de hacer, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos más frecuentes, eso quiere decir recurrentes. Recurrentes quiere decir los que más vienen, ¿no? Los que más vienen. Yo qué sé, pues alguien puede decir, pues a mí me viene muy recurrentemente el odio, por ejemplo, ¿no? El odiar. O me viene muy recurrentemente el despreocuparme de la gente. O me viene muy recurrentemente, pues todo eso es, sentimientos, pensamientos más frecuentes que nos condicionan y con frecuencia nos condicionan sin darnos cuenta. Y entonces ahí les digo, muchísimas veces no es cuestión, porque cuando uno no se da cuenta, no es cuestión de pecado, ¿no? Si uno no se da cuenta, no. Pero es cuestión, no es cuestión de pecado, pero sí es cuestión de ausencia de una enorme oportunidad de una conversión a fondo. Es decir, que a veces nos salen de manera inconsciente. Y cuando salen de manera inconsciente, ya digo, ¿no? Y aquí da un consejo el Papa que es bueno. Distinguir entre las emociones y las facultades espirituales, que son las potencialidades espirituales que con la gracia del Señor vamos teniendo. Y en ese sentido dice dos ejemplos que nos pueden aclarar. Siento que lo voy a hacer. No es lo mismo que estoy convencido de que lo voy a hacer. O tengo ganas de hacerlo. No es lo mismo de quiero hacerlo. Entonces, ven que son pasos que para discernir bien son muy importantes, porque uno se puede quedar en los sientos y no en los convencimientos, o se puede quedar en las ganas de, que es hoy qué bonito sería, qué hermoso sería, cuántas ganas me dan de, cuántas ganas de comer, pero no como. Cuántas ganas de comer, pero no como. No soy anoréxico, anoréxica, porque tengo ganas de comer, pero soy tozudo y digo, no como, porque no me da la gana, ¿no? Porque no quiero. Entonces, unas son las emociones y otras son las facultades espirituales. Así se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad está a veces un poco, un regular o un mucho distorsionada.
Fíjense que los antiguos clásicos latinos, ahora no me acuerdo cuál fue, a lo mejor el padre Luis se acuerda, si te acuerdas quién fue, el Noscete ipsum, conócete a ti mismo, yo creo que fue Séneca. Séneca, conócete a ti mismo, de los clásicos latinos. Entonces, ¿por qué decía eso? Cualquiera dice, ¿cómo no me voy a conocer? ¿A ustedes no les ha pasado algunas veces que ante una reacción que han tenido, luego dicen, ni siquiera yo me conocía como me puse? Ni siquiera yo me conocía. Y están diciendo una verdad como un templo, porque tantas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Así se llega a conocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad, sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor, la realidad no solamente son cosas, sino personas, acontecimientos, situaciones, problemáticas, todo eso es la realidad, ¿no? Está a veces un poco distorsionada. Entonces estamos ante una gracia que hay que pedir. Justamente que no tengamos una mirada distorsionada sobre nosotros mismos. De hecho, puede muchas veces ocurrir que con visiones erróneas sobre la realidad, basadas en experiencias del pasado, se está refiriendo el Papa a cada uno de nosotros, nos influyen hoy fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. Y ustedes saben como yo, nos salen cosas que a veces creíamos olvidadas, que a veces creíamos dormidas, que a veces creíamos que ya no existían y nos salen cuando menos lo pensamos, ¿no? Limitando nuestra libertad, impidiendo entonces esas decisiones donde uno se la juega a carta cabal, ¿no? Se la juega a todas. En el numeral 3 es muy, muy bonito porque se va a las contraseñas. Viviendo en la era de la informática sabemos lo importante que es conocer las contraseñas para poder entrar en los programas donde se encuentran las informaciones más personales y valiosas. Y entonces dice el Papa, pues a la vida espiritual también tiene sus contraseñas. Y las va a ir diciendo. Hay palabras que tocan el corazón porque remiten a aquello por lo que somos más sensibles. Entonces ahí tienen una contraseña. Entonces el tentador, es decir, el diablo, conoce bien las palabras clave. Y es importante que las conozcamos también nosotros para no encontrarnos donde no quisiéramos. Es decir, que el diablo se conoce también nuestras contraseñas. Y entonces, ojo, porque ya saben ustedes lo que pasa cuando alguien le roba una contraseña y se mete donde no debe, ¿no? La arma. En ese sentido, dice, la tentación no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo cosas ahí que son, bueno, el Papa dice desordenadas, que pueden pasar sin que pase nada así catastrófico. De esta manera nos hipnotiza con la atracción que estas cosas suscitan en nosotros. Y va enumerando algunas cosas bellas, pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen.
Y en ese sentido, ¿en qué se diferencian los santos de los que no lo somos? Pues que han llegado justamente a que nada ilusorio los engañe a la hora de tomar sus decisiones. Entonces, no sugiere la tentación necesariamente a cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas como de una importancia excesiva. De esta manera nos hipnotiza con la atracción que estas cosas suscitan en nosotros. Cosas bellas, pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen y así nos dejan al final con un sentido de vacío y de tristeza. Por ejemplo, pongan esto en la línea o en el caso del amor, del enamoramiento, ¿no? ¿Cuántas veces cuando no hay maduración se queda justamente en esta línea? Cosa bella, pero ilusoria, que no puede mantener lo que promete y dejan al final un sentido de vacío y de tristeza. Me equivoqué. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? No solamente con las decisiones que tienen que ver con el amor, sino con otras muchas decisiones. Ese sentido de vacío y de tristeza es una señal de que hemos tomado un camino que no era justo y que nos ha desorientado. Y por eso nos dio el Señor no solamente el corazón, sino que nos dio también la cabeza. Pueden ser, por ejemplo, el Papa pone aquí cosas, el título que me he ganado en la universidad y ya estoy lleno. Y a los 4 días el título ya no me sirve. Puede ser pues, la carrera, las relaciones, todas estas cosas que en sí son buenísimas, loables. Eso quiere decir loables, ¿no? Que se les puede hacer una loa, por eso se llaman loables. Una loa es una alabanza, ¿no? En el castellano antiguo, ¿no? Hacer loas es hacer alabanzas, ¿no? Y entonces todas estas cosas son loables, terminar la carrera, casarse, tener ya el título, hacer la maestría, todo eso es loable, claro que es loable. Pero si yo pongo ahí la carne en el asador, pues resulta que salgo quemado y no salgo justamente hecho desde aquello que me parecía tan loable. Pero sobre las que si no somos libres, corremos el riesgo de nutrir expectativas irreales, como por ejemplo podría ser la confirmación de mi valía. Ya tengo el título, de médico. Y entonces, como ya tengo el título, me pongo a hacer luego la primera operación y me cargo al primero que opero. Y se fue la sensación de valía. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Yo esto lo hago, pero tú, por ejemplo, cuando piensas en tus estudios, aquí hay una cosa que les va muy bien a todos los que están en este periodo. ¿Los piensas solamente para promoverte a ti mismo, para el título? ¿Por tu interés voy a ganar mucho? ¿Es una carrera que rinde? ¿O también lo piensas para servir a la comunidad? Y dice el que está estudiando, que estudie la comunidad si quiere.
que trabajo me ha costado a mí y con lo que he estudiado yo hago lo que me da la gana, ¿no? Pero entonces esa pregunta hecha, por ejemplo, a los estudiantes, yo cuando la vi, porque a muchos estudiantes ya en mis tiempos allí de España, yo les hacía eso. ¿Estás estudiando para ti solo o cuando eliges carrera? ¿Eliges una carrera pensando en los demás o pensando en ti solo? Ahí, dice el Papa, se pueden descubrir cuáles son nuestras verdaderas intenciones. De este malentendido derivan a menudo los sufrimientos más grandes, porque ninguna de esas cosas puede ser garantía de nuestra dignidad y de nuestra alegría. El título, Por esto es importante conocerse. Conocer las contraseñas de nuestro corazón, que serían aquello a lo que somos más sensibles, para protegernos de quien se presenta con palabras persuasivas para manipularnos. Pero también para reconocer lo que es realmente importante para nosotros, distinguiéndolo de las modas del momento, de los eslóganes llamativos y superficiales a los que a veces hacemos tanto caso. En este sentido, la publicidad con los eslóganes sería la vía de la felicidad, ¿no? Ustedes miran toda la publicidad y toda es para hacerte feliz, ¿no? Toda. Muchas veces lo que se dice en un programa en televisión, en alguna publicidad que se hace, nos toca el corazón y nos hace seguirlo sin libertad. Y esto en la época que estamos viviendo de medios de comunicación cada vez más masivos, cada vez más que entran por los ojos, este es un peligro cada vez mayor. Este es un peligro cada vez mayor. Y dice, estén atentos a eso, con esta pregunta. ¿Soy libre o me dejo llevar por los sentimientos del momento, por las provocaciones del momento? Cuando yo me dejo llevar por las provocaciones del momento, por los sentimientos del momento, no me estoy dejando llevar por mi libertad. Porque a veces esto a los 5 minutos ya me está pesando. Una reacción, una palabra dicha fuera de tiempo, ya. Me deja fuera de juego. A los 5 minutos ya me he dado cuenta que decimos en España, metí la pata, ¿no? Que sería meter la canilla aquí. La pata se dice, ¿no? Metí la pata, ¿no? Metí la pata. Yo por eso aconsejo mucho en los momentos importantes, ¿no? En los momentos que son de cierta importancia, nunca reaccionar a la primera. Nunca. 3 segundos solo. 3 segundos solo y cambia muchas veces la respuesta o el gesto o lo que digo. Nunca en momentos importantes, ya digo, no en momentos que estamos entre amigos que saben distinguir lo que sí y lo que no, en momentos que son nunca reaccionar a la primera. Dejar en 3 segundos la cabeza dice, ¿qué voy a decir? Y cambia la actitud. Porque de esas reacciones, sin los 3 segundos, uno a los 5 minutos, ¿por qué diría aquello? Se armó, decimos también en mi tierra, la de San Quintín, porque hubo una batalla en San Quintín. También la dicen aquí. Se armó la de San Quintín. Entonces, por 3 segundos, una amargura, un conflicto, una mala cara, una amistad que se pierde o que se debilita. Entonces, ese consejo, ténganlo muy en cuenta.
Nunca en cosas que son, en momentos que son de cierta importancia, reaccionar a la primera. Al menos 3 segundos. Ahí, quien sea un poco más lento necesita un poco más, ¿no? Pero a veces les pueden decir, pero es que no sabe usted qué decir. Y uno dice por dentro, claro que sé qué decir, si tú lo hubieras dicho estaríamos ya. Porque a veces necesita un poquito más, ¿no? Es que no me vas a contestar. Sí, espera. Y luego la contestación incluso no es en la línea que la otra persona se esperaba para liarla, para armar la batalla. Y entonces se queda desarmada la otra persona. Porque a veces son verdaderas provocaciones. Y si caemos en la provocación, la otra persona se frota las manos, ¿no? Y si no caemos, dice, ¿cómo me las arreglaré para enojarla? Y después te vas a enterar que no me vas a enojar nunca. Entonces, vence quien cree o quien iba a ser vencido. Es el que vence o la que vence. En esto, dice el Papa, nos ayuda mucho el examen de conciencia. No me refiero al examen para ir antes de la confesión, nos dicen no. Me refiero a un examen de conciencia general de la jornada. ¿Qué ha sucedido en mi corazón en este día? Han pasado muchas cosas. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué huellas dejaron en mí, en mi corazón? Hacer el examen de conciencia es decir, la buena costumbre de releer con calma, esta sería la cosa, volver a leer con calma lo que me ha sucedido en mi jornada, aprendiendo a anotar en las valoraciones y en las decisiones las siguientes cosas. Aquello a lo que damos más importancia. Aprender también qué es lo que buscamos y por qué. Y qué ha sido lo que al final hemos encontrado. ¿Qué es lo que buscaba yo con esta visita? ¿Por qué lo buscaba? ¿Y qué he encontrado al final? Aprender a saber, esto es muy importante, poco a poco, qué es lo que realmente satisface o sacia el corazón. ¿Qué es lo que realmente me deja contento y feliz ante Dios? Porque solo el Señor puede darnos confirmación de lo que vale en nuestra vida y por lo tanto de lo que nosotros valemos, para mostrarnos lo valiosos que somos a sus ojos. Cuando a la hora de la verdad vamos por este camino y vamos aprendiendo qué es lo que realmente vale en nuestra vida a los ojos de Dios, nos hacemos valiosos ante sus ojos. No hay obstáculo o fracaso que pueda impedir, en ese sentido, el tierno abrazo de Dios justamente cuando nos ve en esta dimensión de un examen de conciencia que no es para decir lo malo que soy, lo mala que soy, sino para decirle al Señor, ayúdame a ser mejor. No es para automortificarse, sino para autoabrirse al perdón, a la misericordia y al amor de Dios, que te dice y me dice lo valioso que somos para Él, lo valiosas que son ustedes para Él. Nos hace darnos cuenta de que nuestro corazón no es un camino donde pasa de todo y nosotros sin enterarnos. Si no reflexionamos un poco
El Papa dice el examen de conciencia al terminar la jornada, pero puede ser pues un rato a la semana. Si no reflexionamos un poco sobre nosotros mismos, nos puede suceder esto, que nuestro camino lo estamos haciendo sin enterarnos por dónde vamos ni a dónde vamos. El Papa diría aquí una distinción que es muy elocuente. La distinción por lo del camino, entre ser errantes y ser peregrinos. El camino es lo mismo de difícil, el caminar es lo mismo de cuesta, de costoso, para el peregrino que para el errante, que no sabe dónde va, ¿no? Para el vagabundo. A veces el vagabundo camina hasta más que el peregrino. Pero la diferencia fundamental es que el peregrino sabe a dónde va y el vagabundo no sabe a dónde va. Hay muchísima gente, y el padre Luis y Lázaro ya también lo saben, de allí de nuestras, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto humano, en el aspecto, le dices, pero bueno, ¿tú por dónde vas? Y dices, saber. Ese saber es justamente lo típico del vagabundo. ¿Usted a dónde va? Saber. ¿Usted a dónde va? A Esquipulas. Ah, entonces tiene un camino con una meta. No es que el camino le va a ser fácil porque sabe dónde va, pero sabe dónde va y por lo tanto tiene una meta. Nos tenemos que preguntar muchas veces en ese sentido si somos errantes o somos peregrinos en la propia vida. Porque muchísimas veces somos errantes. Esto que dice el Papa nos hace darnos cuenta el examen de conciencia de que nuestro corazón no es un camino donde pasa de todo y nosotros sin enterarnos. Y dice, ese no está puesto por él. No. Nos tenemos que enterar qué pasa en nuestro corazón, qué pasa dentro de nosotros. No es un camino que lo transitemos y sin enterarnos. Necesitamos ver qué ha pasado hoy, qué ha sucedido, qué me ha hecho reaccionar, qué me ha puesto triste, qué me ha puesto contento, lo que haya sido feo y el mal que haya hecho a los otros, todas esas cosas. Se trata de ver el recorrido de los sentimientos, de lo que ha atraído a mi corazón durante la jornada, por dónde se me ha ido, por dónde he caminado, en definitiva, ¿no? No lo olviden. El otro día hablábamos de la oración. Hoy hablamos de esto que es conocerse a sí mismo. Entonces, como un cedazo concreto, el Papa pone el examen de conciencia. Y luego dice, la oración y el conocimiento de uno mismo nos permiten crecer en libertad. Cuando nos dejamos llevar sin decidir nosotros dónde y cómo queremos ir, cuando nos dejamos llevar, podemos incluso ir donde no quisiéramos nunca haber ido. Entonces, en este sentido, oración y conocimiento de uno mismo hacen crecer la libertad. No nos hacen, en este sentido, como borreguitos que van, o borreguitas que van por donde los van llamando. Se trata de crecer en la libertad. En estos elementos básicos de la existencia cristiana, elementos preciosos para encontrar el propio lugar en la vida. Para encontrar o para reencontrarlo, porque en un lugar en la vida estamos todos. Pero se trataría
Se trataría de que no estemos sin saber dónde y por qué estamos, sino que estemos y donde estemos sepamos cómo debemos estar. Y luego estas preguntas últimas en cursiva son las que yo les hago. ¿Cuáles son, para que se las contesten, no ahora, sino las lleven con la preocupación de contestárselas, cuáles son las dificultades principales que encontramos en la tarea de conocernos a nosotros mismos? Y ahí ser muy sinceros, ¿no? Puede ser incluso decir, es que mi pasado me duele y no quiero sufrir. Podría ser, ¿no? Pero ustedes saben también que cuando uno tiene, yo qué sé, cuando uno tiene una enfermedad grave, que tiene algo en el estómago y tal, va al médico y el médico le dice, tómese usted una aspirina. Y dice, vaya mal doctor que me vaya a tomar una aspirina para lo que tengo, si eso es... Y bueno, me dice, pues voy a ver si se me quita con la aspirina, pero no se me quita. Pero como me la ha mandado el doctor, pero no se me quita. Pero como y no se me quita. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la operación. Y en el discernimiento hay momentos en los que hay que operar. Porque hay que sacar algo que está estorbando al funcionamiento del cuerpo espiritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al espíritu. Y lo mismo que hay que sacar, que hay que operar en el cuerpo material, hay que operar en el espíritu. Hay que hacer verdaderas cirugías. Y a veces cirugías que tardan tiempo. Pero después uno dice, ¡oh, qué gusto! Ya me quité lo que me estaba estorbando y qué bien me siento. Entonces a eso no hay que temerle, ¿no? Por eso, ¿por qué el miedo a quitarnos la máscara de la apariencia? ¿Por qué tenemos miedo? Si la realidad de nuestra vida, no simplemente para poder vivir más alegres o más contentos o mejor, sino la realidad de lo que somos, únicamente la podemos redireccionar sin máscara. Con máscara no redireccionamos nada y nos quedamos siempre en el sitio donde estábamos. No caemos en la cuenta de una situación evidente. A la gente la podemos engañar. A nosotros mismos nos podemos engañar. Pero a Dios no lo engañamos. Y entonces, lo más hermoso es que lleguen a fundirse mi verdad con la verdad de Dios. Y en esa fusión de mi verdad con la verdad de Dios está justamente el principio y el fundamento de la santidad de vida. En la fusión de mi verdad con la verdad de Dios. Y a eso es a lo que camina todo camino espiritual. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Es un camino también, ¿no? Pero es un camino que hay que ir haciendo en él, dice el Papa también, que un pasito en esa dirección vale mucho más que 10 kilómetros en un extravío. Entonces no se trata de decir, es que ya, sino de decir, hacia dónde oriento toda la fuerza de la vida en el espíritu, que es la que, en el caso concreto de ustedes, vienen como diría yo, a beber en la comunidad, ¿no? La comunidad, aparte de todas las dimensiones humanas tan hermosas, tan felices, ahora vamos a hacer después la celebración del cumple y todo eso, hermosísimo, eso adelante, ¿no? Y cuanto más
expresivo sea entre ustedes, cuanto más amistad, cuanto más mejor. Pero no olviden nunca que ese es, digamos, el ámbito donde tiene que ir creciendo una verdadera espiritualidad. Y esa espiritualidad crece en la fusión de mi verdad con la verdad de Dios. Cuando esas dos verdades se juntan, entonces sale justamente la persona santa. ¿Cómo nos puede ayudar un sincero examen de conciencia? Pues día a día no tiene que ser muy largo, pero de vez en cuando, yo digo una vez por semana, una vez al mes, una vez. La oración, la media hora, el cuarto de hora, media hora de oración, puede ser un verdadero examen de conciencia. Y en el día a día voy como anotando, pero para discernir con paz, con calma, con serenidad, pues una meditación al mes de las que normalmente hacemos cada día, dedicada muy sinceramente a ese examen de conciencia para que el discernimiento no se quede en una bonita palabra, sino que pase a ser parte de nuestra vida espiritual con un instrumento que es el examen de conciencia. Entonces, por ahí iría esa reflexión del discernimiento. ¿Alguna pregunta? Padre, también se podría pensar que por comodidad, porque no nos gusta movernos, también nos quedamos donde estamos. Sí, la comodidad es otro de los enemigos del discernimiento, ¿no? Porque el discernimiento solamente lo es cuando es sincero. Y a veces no nos gusta, por supuesto que nos digan nuestras... por dónde cojeamos, ¿no? No nos gusta. Pero lo peor es que ni a nosotros nos gusta decírnoslo. Y entonces, cuando llega ahí la situación que ni uno mismo reconoce sus propias faltas, sus propias caídas, sus propias meteduras de pata, entonces se está cerrando totalmente a ser de otra manera. Entonces, el ir tirando así, llega un momento en que puede romper el interior de una persona. Puede llegar el momento que decir, ya no puedo más. Y entonces puede darse una explosión que puede ser para bien o para mal. Pero puede darse entonces una explosión que puede ser para mal. Sí, puede ser para decir, aquí se acabó todo, yo hago mi vida y porque soy más feliz con mi máscara, ¿no? Porque el que dirán siempre es tan fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? El que dirán. El que dirán es terrible, ¿no? Pero ¿usted cree que se puede ser más feliz con la imagen? Que uno tome y diga, no quiero nada de esto. ¿Se puede ser más feliz así? No se está más feliz, pero uno se cree más feliz. No se está más feliz, pero uno se cree más feliz. O sea, romper la máscara es, pues es lo que Jesús les pedía a los fariseos, que rompieran la máscara, ¿no? No se la rompieron y se lo cargaron a él, ¿no? Porque no se rompieron la máscara. Entonces, el no romper la máscara es mantenerse siempre en una situación que no es mi verdad. Entonces, eso para una semana, para unos meses, para un año, por unos años, puede durar, pero si dura toda la vida, llega un momento en que explota. Y ya digo, la explosión puede ser para mal, ¿no? Para decir, ¿yo qué voy a hacer? A veces, enseguida,
les decía que estamos haciendo unos ejercicios espirituales de 14 meses, ¿no? Pues los ejercicios de mes de San Ignacio están concebidos justamente en esta línea. Están concebidos en esta línea. De la presencia de Dios, en la vivencia de Dios, en la experiencia de Dios, en cualquier tipo de retiro también, de ejercicios, ¿no? Están hechos siempre en esta línea, ¿no? Que nos ayude a quitar la máscara. ¿Para qué? Para ser más felices. Para ser más felices. Padre, yo pienso también que el acomodarnos a nuestra área de confort es siempre por miedo a romper esa área de confort. Sí, también, o sea, ayuda mucho el área de confort, ayuda mucho a decir qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? Entonces, en eso tenemos también que tener mucho cuidado, porque, gracias, Padre Luis conoce mis necesidades. Tenemos que tener mucho cuidado porque, fíjense que Pedro lo dijo aquello en un momento de gloria, porque fue en la transfiguración, ¿no? Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Quiero decir que se puede meter incluso la zona de confort en un cierto tipo de espiritualidad que sea solo espiritualidad del gusto de qué bien se está aquí. Y cómo luego se está en la casa, cómo luego se está en la calle, cómo luego se está, qué mal se está aquí. Pero porque tenían miedo también de lo que iba a suceder. Claro, pero en ese sentido, pero claro, estaban miedosos. Pasa también cuando no queremos salir de las zonas de confort. Pero digo, las zonas de confort no las piensen solo materialmente, sino piénsenlas también en este sentido. Ya digo, la transfiguración fue un acontecimiento espiritual de envergadura, ¿no? Y dice Pedro, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, y hasta se olvida de la tienda para ellos, ¿no? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y aquí toda la vida, ¿no? Entonces eso también enseña que las experiencias espirituales son para la vida y tienen que contar con una vida, como decía, que a veces nos da miedo. Pero si nos hemos quedado solo en el gusto, qué bien se está aquí, esa experiencia no sale al desierto. Pongamos un ejemplo. Qué bien se está aquí. Hemos cantado, hemos disfrutado, nos hemos visto, nos hemos abrazado, nos hemos dado, y aquí nos hemos quedado. Qué gusto estar aquí. Y salgo. Qué barbaridad. Qué barbaridad estar aquí. Qué barbaridad. Entonces por ahí va el discernimiento. Si ya es la hora, ¿eh? No, faltan 5 minutos todavía. Cuando uno dice qué bien se está aquí, y ahí se queda, para eso está el Espíritu Santo y la oración, para que luego volver a la realidad, así como hizo Jesús con Pedro. Nos vamos. Para bajarnos del gusto. Pero, por ejemplo, caemos en la explosión, nos desnudamos y qué tristeza, como usted dice, para bien o para mal, pero si estamos para bien, pero ese de disfrutar con nosotros, ¿cómo lo manejamos? Por culpas, por tristezas, o sea, ¿cómo manejamos nosotros el alejarnos y el desnudarnos y darnos máscaras y todo? Sí. No tiene que ser un acto público. No tiene que ser un acto público. No es una confesión pública, sino que es una transformación gradual que me va haciendo sentirme y sentir la criatura nueva.
Son ustedes criaturas nuevas, dice San Pablo. Eso es lo que significa ser criatura nueva. No es que me voy a quitar la máscara, vengan, que me voy a quitar la máscara. No. No. Es un proceso y esa es la conversión. Y por eso, qué bien dicen los maestros de espiritualidad, nunca estamos convertidos del todo. Nunca estamos convertidos del todo. Entonces, tener una actitud de conversión, convertirse es irse dando la vuelta, ¿no? Es los profetas del Antiguo Testamento, Joel, cuando el día del miércoles de ceniza, a la conversión le llamaban la vuelta, vuélvanse, vuélvanse. Para volverse, uno tiene que tener conciencia de ir por camino equivocado. Si yo no tengo conciencia de ir por camino equivocado, nadie a quien me diga vuélvanse, le digo, vuélvase usted que yo sé dónde voy, ¿no? Entonces, lo primero es saber si sé dónde voy y aclararlo, aclarar la meta que decíamos, ¿no? Y entonces, no tomar caminos que no llevan a la meta, ¿no? Si yo estoy aquí y quiero ir a la Antigua y me encuentro en Fraijanes y pregunto, ¿qué me dicen? Vuélvase, ¿no? Esa es la conversión, vuélvase. Eso es como un proceso, ¿verdad? No es quitarse la máscara y llamar a quitarse, ¿no? Que es un proceso. Tengo que dar cuenta de lo malo, pero tengo que ir en un proceso. Tengo que seguir caminando hacia adelante y vuelvo a repetir, la máscara no se quita en un momento. La máscara se va quitando porque nos vamos convirtiendo al Señor. ¿Y quién lo va a notar? Pues lo va a notar luego, después del tiempo de, oiga, ¿y qué le habrá pasado a esta? Que antes se enojaba por cualquier cosa y ahora... Ya está bien. ¿O qué le pasaba que no era capaz de pedir perdón y ahora... Pero eso no lo va a publicar nadie, ¿no? Sino que se nota justamente como les pasa a los santos. Es decir, tengo la impresión a veces de que he estado con una persona santa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le veo, pues esa es la cosa, ¿no? No es de hacer publicidad, sino que es de hacer procesos interiores. Pero mire, padre, por ejemplo, cuando dijo, cuando nosotros sí nos fijamos, tenemos ojo crítico de personas que dicen, ay, esa mujer porque no cambia su vida, o ese hombre, o algo así. Así debemos de ser con nosotros, ¿verdad? Nosotros, sí, porque descubrimos en esa persona sus problemas, tenemos que ser críticos. Sí, pero entonces, todo eso, como ven, no es, vuelvo a repetir, que nadie se angustie, no es de la noche al día, son procesos, pero es muy bonito saberse en proceso. Saberse en proceso, es decir, pero me falta, no pienses en lo que te falta, no pienses en lo que te falta, que estás en proceso, estás en el camino. Eso. El Espíritu Santo es el que empuja, el Espíritu Santo es el que mueve, el Espíritu Santo, pero ¿qué hacemos quitándonos la máscara? Dejarnos mover. Dejarnos mover. Sí, claro. Reconocer que son bolos, claro. Si no, no se desbolan. Bueno. Gracias, padre. Bueno. ¿Dónde va? Ese es el regalo. Ese es el regalo. Vamos a darle gracias a Dios por la vida del Padre. Así, muchas gracias a todos. Terminamos esta transmisión. El Padre Jaramillo vuelve con nosotros el cuarto viernes del mes de mayo, para que estemos pendientes.